se han pasado volando, pero los 100 primeros días de la administración de Joe Biden ya son cosa de la historia. Y no tenía Biden precisamente pocos retos por delante, teniendo en cuenta el caos que le precedía. Una pandemia no vista en generaciones, una crisis económica casi tan dura como la de 2008 y protestas raciales que mantuvieron en vilo al país durante meses. Y un expresidente que convenció a millones de ciudadanos estadounidenses que Biden no es un presidente legítimo. Coser y cantar. Pero Biden ha logrado bastantes objetivos notables en estos primeros 100 días de presidencia, como bien demostró el miércoles en su primer discurso frente a una sesión conjunta de las cámaras legislativas de Washington, D.C. Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. Tampoco son todo luces, por supuesto, y es algo que quiso resaltar el senador republicano Tim Scott en su respuesta a ese discurso de Biden. We need policies and progress that brings us closer together. But 3 months in, the actions of the president and his party are pulling us further and further apart. Así que de eso voy a hablar hoy, de qué tal se ha desenvuelto Biden en estos primeros 100 días de su presidencia, qué opina la ciudadanía al respecto y qué cabe esperar del futuro. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Si te preguntas por qué esto de analizar la presidencia en los 100 primeros días, échale la culpa a este tipo. Franklin Delano Roosevelt, también conocido como FDR, es el precursor de establecer los 100 primeros días de una presidencia como los determinantes para atajar los desafíos de la nación estadounidense. Recordemos que al comienzo de su presidencia, en 1933, el tipo recogía el país tras la crisis del 29, un 25% de tasa de desempleo y 2 millones de personas viviendo en la calle. Y me dejo tropecientas movidas más en el tintero. Biden, en cambio, se encontraba en enero un panorama bastante más alentador, con la economía recuperándose ya y una campaña de vacunación de COVID-19 en marcha. Pero precisamente para buscar las comparativas con un presidente tan popular como FDR, Biden ha abrazado esa premisa de los 100 primeros días para prometer y cumplir. ¿Y qué tal le ha ido? Bueno, hay un poco de todo, así que voy a dividirlo en 2 promesas cumplidas, una promesa incumplida y 3 retos significativos para que te hagas una idea de cómo lo está llevando el Tito Joe. Primera promesa cumplida: atajar el COVID. Este apartado lo podríamos en realidad dividir en 3 partes, siendo la primera la espectacular campaña de vacunación que ha superado todas las expectativas previas. Cabe recordar que Biden primero prometió 100 millones de dosis administradas en los 100 primeros días de su presidencia, algo no demasiado ambicioso en su momento, la verdad, porque de la administración de Trump ya venía un ritmo de vacunación bastante bueno. Pero luego vio que la cosa iba mejor de lo esperado y subió su apuesta a las 200 millones de dosis en 100 días, una marca que ya ha superado de forma holgada. Hola, yo me puse la vacuna hace un maldito mes y salvo los cubatas y el pollo frito, soy una persona mazo sana de 30 años. La segunda parte de la promesa del COVID tiene que ver con el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que Biden y los demócratas aprobaron en el Capitolio sin ningún apoyo republicano. Ahí están los cheques de estímulo de $1.400 para todos aquellos que ganaran menos de $80.000 al año, los créditos fiscales para familias con niños, prestaciones potenciadas al desempleo para los millones de estadounidenses que siguen sin encontrar trabajo, dinero para localidades y estados con presupuestos apretados con motivo de la pandemia, dinero para pequeños negocios como restaurantes, un sector tremendamente vapuleado por la crisis de salud pública, y dinero para testeo, rastreo y vacunación, entre otras muchas cosas. Hablamos del segundo paquete legislativo más caro de toda la historia de Estados Unidos y uno que ha tenido implicaciones trascendentales para millones de familias a lo largo y ancho del país. Todavía es pronto para saber cómo de efectivo ha sido el paquete a la hora de rescatar a aquellos estadounidenses que se estaban quedando atrás. Y de la misma forma, solo en el futuro sabremos si paquetes como este o los que están preparando Biden y los demócratas afectarán a la inflación. Pero lo que es indudable es que Biden ha estado, en muchos términos, a la altura de las promesas que hizo en materia de COVID-19. Salvo por un detalle: esa tercera parte del tema COVID de la que os hablaba y que sigue un poco en el aire. Biden prometió que la mayoría de colegios
habrían reabierto y estarían ofreciendo clases de forma presencial al final de sus primeros 100 días. ¿Pero lo ha cumplido? Vale, ok. Los colegios se gestionan a nivel local, con lo que tampoco es como si Biden tuviera tanto control en la reapertura de los mismos. Pero es cierto que la agencia federal, bajo su supervisión, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que dan recomendaciones sobre temas como esa reapertura de coles, ha enviado recomendaciones a veces contradictorias sobre la reapertura de escuelas, pese a que hay consenso científico en que se puede hacer de forma segura. A juzgar por las estimaciones que han hecho desde la compañía privada de seguimiento de datos Burbio, un 65% de las escuelas primarias estarían ofreciendo ya clases presenciales los 5 días de la semana. Y según CNN, de los 101 mayores distritos escolares del país, poco más del 50% de escuelas primarias e intermedias, es decir, justo antes de los 4 últimos años de instituto, ya estarían dando clases presenciales 5 días a la semana. Así que quizá Biden ha cumplido su promesa, pero sus críticos argumentan que se podía haber hecho bastante más rápido. Segunda promesa cumplida, una agenda ambiciosa. No os voy a mentir, durante las primarias demócratas no esperaba que fuera Biden el candidato demócrata que presentaría 3 paquetes legislativos valorados en más de $6 billones en sus 100 primeros días. Y que sí, que la pandemia es algo histórico y sin precedentes semejantes en los últimos 100 años. Pero es que $6 billones es mucha pasta. Ojo, digo 3 paquetes legislativos porque Biden ha presentado otros 2 proyectos de ley en materia de infraestructuras y de inversión en familia que todavía no se han aprobado. Es decir, está el plan de rescate, que es el paquete de estímulo que contaba antes y que se aprobó en marzo, el plan de empleos, que es el paquete de infraestructura que incluye inversión en investigación y desarrollo tecnológico, en carreteras, puentes, puertos, ferrocarriles, escuelas, redes eléctricas, suministro de agua, banda ancha, en energías renovables, coches eléctricos e inversión en infraestructura ecosostenible como parte de la lucha contra el cambio climático y luego también en cuidado de personas mayores y personas con discapacidades. La llamada, según los demócratas, infraestructura humana que posibilite a otros dedicarse en pleno al crecimiento económico. Y finalmente el plan de familias presentado esta semana, que es un proyecto de ley centrado en el cuidado y la educación infantil, entre otras iniciativas. Todo esto encaja con un propósito que Biden no había hecho tan evidentemente público en la campaña y que ahora queda más claro que nunca. Our Constitution opens with the words, as trite as it sounds, we the people. Well, it's time to remember that we the people are the government, you and I. Not some force in a distant capital, not some powerful force that we have no control over. It's us. It's we the people. In another era, when our democracy was tested, Franklin Roosevelt reminded us, in America, we do our part. We all do our part. That's all I'm asking. That we do our part, all of us. That if we do that, we will meet the center challenge of the age by proving that democracy is durable and strong. Autocrats will not win the future. We will. America will. La mención de Biden a FDR no es anecdótica. El presidente está intentando conferir que el gobierno tiene que estar presente en la vida de los estadounidenses. Que si los políticos pretenden que la ciudadanía vuelva a creer en ellos, y no en 2 entes opuestos, demócratas contra republicanos, y no en una fuerza distante en el Capitolio, con obstruccionismo y batallitas constantes entre los 2 grandes partidos, tiene que ser con un gobierno que apueste por tener un mayor papel en la vida política a través de proyectos legislativos que tengan una influencia directa en los ciudadanos. Por ahora, nada de lo propuesto por Biden, incluso las subidas de impuestos, han asustado a los inversores. La bolsa sigue disparada, el desempleo pegó uno de sus mayores descensos el mes pasado y los estadounidenses están participando en la economía en cada vez mayores números. Ni que decir que la campaña de vacunación está yendo tan rápido que la reapertura económica también se está acelerando y el optimismo económico es cada vez más grande. Falta ver, como decía antes, si una vez aprobada toda esta inversión legislativa no se acaba viendo cierto resentimiento por parte de los inversores o un aumento destacado de la inflación, que por supuesto es lo que temen los republicanos, protagonistas del siguiente capítulo de esta historia. Porque ahí va la primera promesa incumplida: 0 participación republicana. En la actual era política de Washington, D.C., con los partidos eternamente enfrentados, encontrar acuerdos se hace
harto complicado. Y el obstruccionismo es por ambas partes, pese a que podríamos tener un debate muy largo sobre quién empezó todo esto. ¡Qué demonios! Spoiler, fueron los republicanos cuando Newt Gingrich lideraba el partido en el Congreso. Sea como fuere, la era Trump ya dejó claro que los demócratas estaban poco dispuestos a colaborar con los republicanos en materia legislativa, salvo por honrosas excepciones como precisamente el paquete de estímulo aprobado la primavera pasada. La presidencia de Biden tampoco trae nada nuevo, pese a la promesa del actual presidente de restaurar algo de normalidad en el Capitolio. Durante la campaña presidencial, e incluso antes, Biden habló de la necesidad de cruzar el pasillo, de buscar el bipartidismo en forma de acuerdos con los republicanos. Vale, pues ¿sabes cuántos republicanos votaron a favor del paquete de estímulo del pasado marzo? 0. Ninguno, ni en el Congreso ni en el Senado. Tampoco es que Biden haya pasado muchas leyes, apenas 11, el que menos desde los 100 primeros días de George W. Bush y el que más órdenes ejecutivas ha firmado desde FDR. Aunque bien es cierto que ahora es mucho más difícil pasar leyes pequeñas, sino que todo suele agruparse en paquetes legislativos más grandes, como los que aprobaron Obama y Trump en sus presidencias y Biden ahora. Así que la interpretación que Biden le está dando a bipartidismo es más contar con el apoyo popular de votantes demócratas, independientes y algunos republicanos, a través de lo que sabemos por las encuestas, que cruzar el pasillo para llegar a acuerdos con los republicanos del Capitolio. Por eso las declaraciones de Biden frente a la sesión conjunta del Capitolio de esta semana no eran del todo honestas. No puedes pretender decirle a los republicanos del Congreso y del Senado, la mayoría muy conservadores a nivel fiscal, que hagan un poco de su parte cuando les estás pidiendo 6 billones de dólares en nuevos gastos. Menos todavía cuando has pasado y pinta a que quieres pasar estos paquetes legislativos por un proceso que no requiere participación republicana alguna. Y ya finalmente, los 3 retos. A. Inmigración. Recordemos que Biden sigue teniendo un serio problema en la frontera con México por el repunte de entradas ilegales de inmigrantes, especialmente menores no acompañados. Revertir las políticas de Trump y, por supuesto, cambiar la retórica han creado un efecto llamada que a la administración le está costando gestionar. Y todavía no han planteado ninguna reforma migratoria a nivel legislativo que pueda atajar los problemas que siga habiendo en ese frente. B. Reforma policial. La administración de Biden se retractó de una promesa para iniciar una comisión sobre la policía en Estados Unidos para, en cambio, apostar por una reforma policial a través de las cámaras legislativas, lo cual le hace depender de lo que digan los republicanos, más reticentes a reformas policiales ambiciosas. Y por tanto, algo que le hará perder puntos a Biden entre los progresistas y el activismo de derechos civiles como Black Lives Matter. Y C. Política exterior. Biden tiene 4 frentes clave en materia de política exterior: lidiar con Vladimir Putin, frenar a Xi Jinping, decidir qué hacer en el conflicto Israel-Irán y traer de vuelta a casa a las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre. Bien, pues lo de Rusia ya ha empezado a hacerlo, lo de China está en proceso, lo de Irán e Israel es un pitoste tremendo y lo de Afganistán parece una promesa difícil de incumplir teniendo en cuenta la fecha límite que se ha autoimpuesto Biden. Pero esos frentes ya tocará analizarlos más adelante. Por ahora, Biden está gozando de un periodo de luna de miel bastante aceptable dado el grado de división interna que existe en Estados Unidos. Y en general, la puntuación que le da la ciudadanía en su gestión de la pandemia es muy superior a la que le daban a Trump. Así que solo queda ver qué pasa con las nuevas medidas legislativas de Biden y también ver qué impacto tienen en la economía y en la popularidad del presidente. De eso dependerá llegar con fuerza a noviembre de 2022, donde Biden y los demócratas se juegan el legado de esta presidencia. Así que eso es todo por mi parte en este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech. Nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.